El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este domingo que acabamos de escuchar es una invitación que se nos hace a todos a escuchar los mandamientos y decretos del Señor. Escucha los mandatos y decretos, hemos escuchado en el libro del Deuteronomio. Escucha los mandatos y decretos que yo les enseño, dice el Señor, para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor les va a dar. Porque la palabra del Señor nos da una vida que es vivir nuestra vida pues como Dios quiere. Pero para eso es necesario que la palabra de Dios la escuchemos y la pongamos en práctica, porque si solamente la oímos, pues ahí queda escrita en la Biblia, Pero si la escuchamos, significa que la metemos dentro de nosotros, en nuestro corazón. Cuando venimos a misa, si solamente oímos la palabra de Dios, el ruido que hacen las palabras cuando se proclaman las lecturas de la Sagrada Escritura, y ahí queda, pues ahí queda, no va más allá. Ahora, si uno viene con esa intención
a ver qué nos dice el Señor en este domingo a través de las lecturas de la Sagrada Escritura. Y ponemos atención y recibimos esa palabra con fe y luego tenemos intención de ponerla en práctica, entonces, como dice un salmo, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, es como una luz en mi sendero, en mi camino. Pero si no hay esa intención de poner la palabra de Dios por obra, queda ahí. Es como si no la escucháramos, porque la palabra de Dios se proclama para escucharla y ponerla en práctica. Por eso el Señor dice, para que cumpliéndolos vivan, vivan. Y también nos decía el apóstol Santiago en la segunda lectura que pongamos en práctica la palabra de Dios, que la interioricemos, que la aceptemos dócilmente para no engañarnos a nosotros mismos, porque si solamente oímos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es muy importante, porque a veces pues venimos a la iglesia, pero andamos distraídos con mil cosas. Andamos distraídos. Se está proclamando la palabra de Dios, cuando salen los lectores que le prestan al Señor su voz, y de repente nosotros estamos mirando el celular, o me llaman en el celular y dejo la iglesia a ver quién me llama. Eso ocurre a veces, que estamos escuchando la palabra de Dios, se levanta un fiel y se va a la calle a ver. Pero hombre, eso no se hace con nadie, menos con Dios. Si tú y yo estamos hablando y llega una llamada, que espere la llamada. Sería una falta de respeto a ti que yo esté hablando contigo y de repente te deje para ver quién me ha llamado. No, es que además, es que el celular ni siquiera debemos de tenerlo cuando estamos atendiendo a alguien, porque sería una falta de respeto. Claro. Pero como nos hemos convertido en adictos al celular, no sabemos ya vivir sin él, y el celular es el que lleva nuestra vida. Nuestro Dios es el celular, nuestro dueño es el celular y nosotros pobres esclavos suyos. Claro, es una falta de respeto. Y a Dios también se le falta el respeto cuando uno viene a la iglesia y basta que tenga una llamada para salir de la iglesia. Pues para eso no vengas a la iglesia. O, peor todavía, estando en la iglesia y con el celular abierto y no sé qué se estará viendo en el celular. Son faltas de respeto al Señor. Y eso no nos ayuda nada. Tú puedes estar viniendo todos los días a la iglesia, pero si estás en esa actitud, no te llevas nada de Dios cuando acaba la misa, porque no has estado de corazón con Él. Por eso la palabra de Dios nos invita a escuchar. Los mandamientos del Señor son sabiduría y dan inteligencia. Nosotros, leyendo, escuchando la palabra del Señor y guardándola en nuestro corazón, pues vamos aprendiendo la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios sobre las cosas, sobre el mundo, sobre las personas. Por eso Jesús también
nos invitaba hoy en el Evangelio a escuchar y a entender. Escuchen y entiendan, dice Jesús en el Evangelio. No dejen el mandamiento de Dios a un lado para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y el Evangelio nos habla hoy de cómo pues, los fariseos y los escribas, para hacer daño a Jesús, le dicen a Jesús: tus discípulos no cumplen con las tradiciones de lavarse las manos antes de comer. Y no se refería a la higiene, que por supuesto, si uno tiene las manos sucias, pues tiene que lavarse las manos, claro está, sino que se refería a un lavado de manos que era ritual. Y a eso pues los fariseos y los escribas le daban más importancia a ese gesto que a los mandamientos de Dios. O sea, le dan más importancia a algo que Dios no manda que a lo que manda Dios. Y eso nos puede pasar también a nosotros, que a veces le podemos dar mucha importancia a cosas de la religión que no son tan importantes, y a las que son importantes no les hacemos caso. A veces, pues también nos puede ocurrir. Entonces, el Señor en el Evangelio hoy nos dice: no, hay que dar importancia a lo que lo tiene, a los mandamientos de Dios, a los mandamientos del Señor. Entre los fariseos y los escribas y los judíos en general, pues una de sus tradiciones era no comer algunos alimentos que declaraban impuros. Y entonces el Señor le dice: pero si nada que entre en el hombre le hace impuro, nada de lo que coma el hombre le hace impuro. O sea, comer cualquier cosa no es ningún pecado, ningún pecado. Si te gustan las arañas, pues te las comes y no pasa nada, ¿no? Pues no comemos hormigas aquí en Moyobamba, ¿no? Y dicen que en Tarapoto comen las chicharras, esas que suenan por ahí ahora, ¿no? Y no comen cucarachas los chinos. Pues es que son cuestiones culturales. Si nos comemos el animal más sucio que hay, que es el chancho, y nos está tan rico a todos, ¿no? Claro, no es cuestión de lo que uno come. Y dice el Señor, lo que hay que cuidar es lo que sale de dentro de la persona. Y ahí el Señor pues dice eso: de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, esos planes que a veces nos hacemos en nuestra cabeza, propósitos de hacer el mal a alguien, y eso lo consentimos y lo aceptamos, y si lo llevamos a la práctica, pues caemos en un grave pecado que ha empezado por el pensamiento. Todos los pecados comienzan en la cabeza, en los pensamientos, y ahí depende ya de cada uno de nosotros que los rechace o que los acepte. Cuando rechazamos los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones que nos vienen a través de nuestros propios sentidos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, lo rechazamos, pues no hay pecado, porque lo estás rechazando. Y además, como estás luchando contra la tentación, que te puede venir también del demonio, estás haciendo méritos delante de Dios. Pero si los aceptamos, pues caemos en los pecados de pensamiento, que luego nos van a llevar también a los pecados de acción, de obra o de palabra. Pues de dentro salen los pensamientos perversos, las fornicaciones. La fornicación es la relación sexual entre dos personas fuera del matrimonio, o sea que no son esposos.
¿eh? Los robos, quitar con violencia o a la fuerza algo que no es tuyo, que tiene su dueño. Los robos comienzan aquí. La mano no va sola a robar, ¿no? A la mano el cerebro le tiene que dar el orden de agarrar. Aquí comienza. Los homicidios, que son las muertes, dar muerte a los seres humanos. Los adulterios, actos sexuales de una persona casada con otra que no es ni su esposa ni su esposo. El adulterio. Las codicias son deseos egoístas, incontrolables por algo que le pertenece a otra persona, y es algo, una cualidad o una cosa, algo, y tú estás ahí codiciando, y eso es muy malo, porque la codicia, primero, hace que no estemos nunca contentos con nada de lo que tenemos. Y segundo, nos puede llevar al odio hacia esa persona que tiene lo que yo no tengo y que me gustaría tenerlo. Es muy parecida a la envidia. Las malicias, que son intenciones, las malas intenciones, para decir o hacer algo malo a otra persona. La malicia muchas veces es de palabra. Los fraudes, cuando hacemos algo que va contra la verdad, contra la rectitud y que puede perjudicar también a otras personas. El desenfreno es vivir la vida sin poner límites. Pues como cuando una moto va acelerada, ¿no? Sin poner límites, el desenfreno, que te lleva pues a perder el tiempo, a gastar energía, a gastar dinero, a vivir de una manera desenfrenada, ¿no? La envidia es la tristeza, el pesar que nos da por el bien de otra persona. La difamación, que es desacreditar a alguien de palabra o por escrito o publicándolo a través de los medios de comunicación y que va contra la buena fama de esa persona. El orgullo, que es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia. ¿Hay que tener autoestima? Sí, pero no hay que ser orgullosos, porque el orgullo es un pecado muy grave. El orgullo y la soberbia es un pecado muy grave, porque nos puede llevar a sentirnos superiores a los demás. La frivolidad, que es vivir la vida de una manera superficial, intrascendente, de una manera ligera, insignificante, de una manera inútil. Bien, pues la palabra del Señor, el Señor pues nos dice, eso que sale de dentro es lo que nos hace malos, lo que nos hace impuros. Y eso es lo que hay que cuidar. No estar tan pendientes de lo externo, sino del interior. Y el Señor pone esta lista de pecados, una lista tenebrosa, como ven, pero además de todo esto hay más cosas. Ahí cada uno podía anotar alguna cosa más, ¿no?, de las que dice aquí el Señor en el Evangelio. Y sería bueno que nos diéramos un tiempo para analizar nuestro interior, qué sale de mí cuando hablo, cuando pienso, cuando atiendo a una persona. Hay que cuidar, porque podemos hacer mucho daño y nos hacemos mucho daño a nosotros mismos si no cuidamos nuestro interior. En el Salmo rezábamos preguntándole al Señor, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? O sea, ¿quién puede vivir contigo? Y la palabra del Señor en el Salmo decía,
El que procede honradamente y practica la justicia, ese está cerca de mí. El que tiene intenciones leales, buenas, y no calumnia con su lengua, ese está cerca de mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, ese está cerca de mí. El que no hace mal a su prójimo, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién es el impío? El impío es la persona que no cree, que no tiene en cuenta a Dios en su vida y que además se burla de Dios y de los creyentes. Y dice la palabra del Señor, tienes que considerar al impío despreciable. Mejor no tener trato con esas personas. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Los que aman al Señor, los que creen en Él, los que le respetan, los que lo tienen en cuenta. Entonces esto nos lleva a ver quiénes son mis amigos, quiénes son las personas a las que yo puedo compartir lo más valioso para mí, que es mi fe. Desde luego al que se considera ateo, no. Y peor todavía, al que se burla, porque hay ateos que son respetuosos, pero hay otros que se burlan de nuestra fe, de nuestra creencia. Pues ya ven lo que dice la palabra de Dios, considéralo despreciable. O sea, no tengas trato con él. El que no retracta lo que juró aun en daño propio. Has hecho un juramento, aunque ese juramento, o has hecho una promesa, te haga daño, tienes que respetarlo. Las promesas que hacemos a Dios, los juramentos, hay que respetarlos. Pero es que si yo soy fiel a ese juramento, pues no me va a ir tan bien. Por eso el Señor en el Evangelio nos dice que no juremos fácilmente, que juremos en las cosas bien importantes y que no nos acostumbremos a ir por la vida diciendo, te juro por Dios que te juro. No. Cuando una persona se acostumbra a jurar, jura por cualquier tontería. Y el juramento ante Dios no está para las tonterías, está para las cosas bien importantes. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. Ese vive conmigo, dice Dios. Y yo sé que hay muchos casos en que la gente presta dinero a un interés que es un pecado. El usurero es un pecador público. Se puede prestar, tú puedes dar algo de tu dinero con un interés a otra persona, sí, pero con un interés bajo, no para ahogar a la otra persona. Que hay prestamistas por ahí que ahogan a los que les han dado el dinero. El que no presta dinero a usura, dice la palabra de Dios. Ven, pues de repente, pues aquí a lo mejor hay algún usurero y viene a misa y piensa que es lo más normal. Y viene la palabra de Dios y dice, hermano, no puedes seguir con esa práctica, debes de dejar esa práctica. Tú no puedes prestar tu dinero a un 15, a un 20%, ni siquiera a un 10%. Tienes que prestar tu dinero pues con los intereses oficiales que hay, pero no tienes que aprovechar la necesidad de un hermano para ahogarlo y tenerlo atado a ti y que esté años y años devolviéndote la plata que le has prestado con sus intereses. Te estás buscando el infierno.
con esos intereses altos, exagerados, te estás comprando el infierno, hermano. Y lo digo fuerte así, porque es una práctica que se da mucho, y seguro que hay muchos católicos que están cayendo en esta mala práctica y no son conscientes de que eso no puede ser. El que no presta dinero a usura, ese está conmigo, ni acepta soborno contra el inocente. Esto va dirigido más a los que tienen que hacer justicia, que a veces se dejan comprar, abogados, jueces, fiscales. Hay plata por medio y si tú eres inocente, te vas a la cárcel aunque seas inocente. Y dice el Señor, el que no acepta soborno contra el inocente, ese está conmigo. Bien, pues esta es la palabra de Dios de este domingo. Y la palabra de Dios es para recibirla, acogerla dócilmente y ponerla en práctica. La Virgen María fue la que mejor escuchó, guardó en su corazón la palabra del Señor y la puso en práctica. A ella le pedimos que nos enseñe también a nosotros a recibir así la palabra del Señor, para que realmente seamos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Que así sea.